Buenos días, queridos hermanos de la Iglesia El Libertador. El Señor les bendiga en esta mañana de ayuno, donde esperamos que el Señor nos hable a través de la palabra para edificarnos y sobre todo para invitarnos a vivir una vida que se asemeje a la vida de Cristo, que podamos crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo, ese varón perfecto. Agradezco la invitación para compartir con ustedes una reflexión de la palabra en esta mañana. Y quiero invitarles a la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículos 7 al 9. Vamos a estar hablando un poco acerca de la obediencia en tiempos difíciles. Cómo obedecer cuando vivimos momentos de dificultad. Y les invito a que leamos el texto en esta mañana. Dice la palabra del Señor: Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Oremos. Señor, gracias por tu palabra que hemos leído. Señor, que ella sea la lámpara que alumbre nuestros pies y nos enseñe a vivir en obediencia a ti. En Jesús. Amén. Estamos viviendo tiempos difíciles. La humanidad está atravesando momentos de crisis. La nueva enfermedad producida por este coronavirus ha generado pánico, temor, una gran emergencia económica y un sinnúmero de reacciones en toda la población mundial. La mayoría de estas reacciones son reacciones de temor, de pánico, de miedo. Son millones de personas que se han contagiado en el mundo y desafortunadamente un amplio número de ellas han fallecido. En Colombia no ha sido la excepción. Hemos estado en momentos muy difíciles, un estado de cuarentena total hace ya varios meses. Y creo que como Iglesia del Señor no estamos ajenos a todas estas situaciones. Ante semejante panorama, la vida de Cristo y el Evangelio nos invitan a vivir en obediencia al Señor, teniendo la plena seguridad de que el Señor está al tanto de nuestro clamor y que Él nos provee seguridad y confianza. En los momentos difíciles, de cierta manera, se sabe quién es quién, dice un adagio popular, un dicho que hemos escuchado en algunas ocasiones. En el sufrimiento, en medio de los momentos difíciles, salen a flote todas estas fortalezas, debilidades e incluso los miedos que podamos tener en algún momento. Y estos momentos son momentos históricos. Y quizá muchas veces hay mucho más temor que confianza en el Señor. Muchas veces hemos escuchado tanta información que nos genera pánico, pero la palabra hoy está para animarnos y para producir en nosotros confianza en el Señor a través de la obediencia. Jesús no fue la excepción a pasar momentos de dificultad. Él era hijo de Dios en el versículo 8, la primera parte del versículo 8 lo afirma. Sin embargo, Él pasó por situaciones incluso más complejas que las que nosotros podamos estar pasando hoy. El autor de Hebreos aquí en estos pasajes nos lleva uno de los momentos más difíciles de la vida de Jesús. Nos lleva a Getsemaní, la hora más espinosa de su vida. Pero debemos preguntarnos, ¿para qué lo hace? ¿Para qué Él nos lleva hasta allá? Y creo que en primer lugar, Él nos invita a mirar a Jesús en Getsemaní para recordarnos que Dios siempre nos oye. Miren lo que dice el versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído. Dios lo escuchó a causa
de su temor reverente. Aún en los momentos de desesperanza de Jesús, el Padre estuvo atento al clamor de su Hijo. El Padre le escuchó. Él clama pidiendo ayuda. Jesús clama a su Padre pidiendo ayuda. Él era el único que lo podría librar de la muerte. Su Padre, el Padre, Dios responde escuchándolo. Responde oyéndolo. Y es que ser escuchado de cierta manera es liberador para nosotros. Jesús se confiesa con su Padre en términos de mucha seguridad y mucha confianza. En Juan, por ejemplo, capítulo 11, versículo 42, Jesús le dice, Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Y esa es una gran invitación para nosotros. Porque muchas veces pensamos que nuestras oraciones no pasan del techo siquiera, porque no vemos una respuesta ahí mismo, no vemos una respuesta enseguida. Pero miren, curiosamente, ¿qué pasa con Jesús? Jesús ora, el Padre lo escucha, sin embargo Jesús va a la cruz. Lo que me llama la atención de este evento de Getsemaní con la persona de Jesús tiene que ver con que Él es sincero. No se deja llevar ni por la angustia ni por la desesperanza, se deja guiar por la confianza que Él tiene en su Padre. Jesús confía en el Padre y por eso le confiesa, yo sé que tú me oyes. Y yo creo que en estos momentos de dificultad, una de las cosas que el Señor hace o nos invita en estos momentos es a ser sinceros en oración con el Padre. Creo que muchas personas, muchos creyentes pueden estar angustiados, con temor, pero no dicen nada, ni siquiera a Dios. Qué bueno sería descansar hoy en los brazos de aquel que siempre nos oye. Saber que el Padre nos escucha, saber que Él nos oye, debe producir en nosotros una gran esperanza de que cualquier cosa que nosotros le digamos, Él tendrá su oído atento para nosotros. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Muchos quizá recordamos que en el principio del capítulo 7 dijimos que Jesús es hijo de Dios. Y aunque era hijo, le tocó pasar por momentos de dificultad. Y a veces pensamos que muchas veces por el hecho de ser hijos de Dios, lo tenemos como una garantía de inmunidad. Pero creo que Jesús nos enseña que somos hijos para la obediencia y no para el merecimiento. Somos hijos para obedecer al Padre. Somos hijos para hacer la voluntad del Padre y no para el merecimiento, no para el privilegio. Por eso, en segundo lugar, Él nos invita a aprender a obedecer. Miren lo que dice el versículo 8. Y aunque Él era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, dice el versículo 9. Las situaciones difíciles son una gran oportunidad para obedecer. ¿Acaso no nos damos cuenta de Jesús? Si padecer, sufrir, angustiarnos no nos lleva a la obediencia, entonces de cierta manera hemos desperdiciado la oportunidad de imitar al Hijo de Dios. Obedecer para nada es fácil. No es fácil obedecer. Sobre todo cuando en ocasiones obedecer puede llevarnos al sufrimiento, puede llevarnos a experimentar situaciones difíciles. Obedecer cuesta, no es fácil. Todos debemos soportar el peso de la angustia en muchas ocasiones a consecuencias de la obediencia. Pero creo que para obedecer partimos de la seguridad que Dios nos oye. Y si Él nos escucha, si Él nos oye, entonces tenemos una gran oportunidad para obedecer. Notamos que en el texto que acabamos de leer,
Dios no dice nada, no responde con palabras a la oración de Jesús. ¿Por qué el autor entonces concluye que Jesús aprendió a obedecer? Yo creo que es importante porque la opción más fácil no siempre es la correcta, porque la obediencia cuesta, porque seguir a Dios va mucho más allá de nuestra propia vida. Jesús habla a su Padre, ora a su Padre, llama a su Padre. Él no responde con palabras, responde escuchándolo. Y esa escucha del Padre se convierte en un terreno para la obediencia del Hijo de Dios. Y de la misma manera nosotros debemos saber y tener la plena seguridad que al momento en que nos acercamos al Señor y somos escuchados por Él, somos oídos por Él, entonces tenemos la plena convicción de que podemos acercarnos para hacer su voluntad en obediencia. Y quiero llamar su atención a lo siguiente. Nosotros no asociamos padecer con obediencia. Más bien lo asociamos con desobediencia. Recuerdo una frase muy común que me decía mi abuela y que de hecho yo se la he dicho ya en algunas ocasiones a mis hijas. Toda desobediencia trae sus consecuencias. Pensamos que desobedecer trae consecuencias y sobre todo consecuencias negativas. Pero déjeme decirle algo. Jesús rompe con esa cosmovisión cerrada y nos insta a mirar mucho más allá de nuestras lógicas absurdas. Para Jesús su obediencia también trajo consecuencias. Su obediencia le llevó a la cruz. Entonces también toda obediencia trae sus consecuencias. Y yo creo que en estos momentos históricos en el que nos encontramos, estamos frente a una gran oportunidad para ver quiénes somos realmente. ¿Quiénes somos nosotros realmente? ¿Cómo hemos conocido al Señor? ¿Cómo nos relacionamos con Él? ¿Cómo estamos practicando la obediencia al Señor? ¿De qué manera lo estamos haciendo? En estos días creo que la reflexión debe reinar en nuestros corazones, porque tenemos la oportunidad de obedecer en medio de la angustia. Tenemos la oportunidad de obedecer en medio de las situaciones difíciles. Tenemos la oportunidad de obedecer y de imitar al Hijo de Dios en obediencia. Y creo que eso se convierte en un bálsamo para nuestras vidas. Que aún, hermanos, en los momentos de muchas dificultades que vivamos, nosotros sabemos que el Señor nos escucha y que nos prepara el camino para la obediencia. Y ahí en la angustia, ahí en las situaciones difíciles, ahí en el desasosiego, Él nos invita, en tercer lugar, a saber que en Él estamos seguros. Mire lo que dice el versículo 9. Y habiendo sido hecho perfecto, Él vino a ser una fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. La obediencia de Jesús tuvo consecuencias para Él. Una de ellas es la muerte en la cruz. Él oró, lloró, suplicó, pero murió, entregó su vida por nosotros. Es decir, la obediencia de Jesús le costó la vida. Pero esa obediencia de Cristo también tiene consecuencias que nos incumben a nosotros. Su obediencia nos da salvación. La obediencia de Cristo nos da seguridad de que le pertenecemos a Él. Sin embargo, note que el texto nos dice que esta obediencia está limitada a ser imitadores de lo que Él hizo. Y lo que Él hizo fue obedecer. Él obedeció también. Él se convirtió en autor de eterna salvación para todos los que como Él obedecen
al Padre. A veces queremos imitar a Jesús en poder, en oración, en milagro y en muchas otras cosas más. Y no digo que esté mal, pero muchas veces no queremos imitar a Jesús en obediencia. Y el llamado de la palabra en esta mañana es que podamos imitarle a Él en su obediencia. Porque sabemos que obedecer a Dios cuesta. Obedecer a Dios no es fácil. Tomar decisiones que ameriten obediencia al Señor nos cuestan mucho. Pero si sabemos que Él nos escucha y si sabemos también que en Él estamos seguros, el camino que queda para nosotros es obedecer. Obedecer. Si nosotros queremos afirmarnos en esa seguridad que proviene de Él, en el hecho de que Él nos escucha, la obediencia es el camino. Entonces, ¿notamos lo importante que se convierte la obediencia para nosotros como creyentes? ¿Notamos lo importante que es en el camino de la vida cristiana imitar a Jesús en su obediencia y en la obediencia nuestra al Padre? Mis queridos hermanos, hay mucho temor, hay mucha angustia en estos momentos de dificultad. En estos días quizá la desinformación no ayuda mucho. Reflexionamos poco. Hacemos mucho más caso a los mensajes que recibimos por una fuente, por otra, por cualquier tipo de medios que quizá lo que la misma palabra nos dice. Pero ¿por qué hacemos esto? Quizá porque nos falta confiar mucho más en el Señor. Y esa confianza se recibe a través de la obediencia. La angustia se ha apoderado de muchas personas, incluso de muchos de nosotros los creyentes. ¿Será que no tenemos la seguridad y la confianza que provienen de obedecer al Señor? ¿Será que esa seguridad y esa confianza no la experimentamos en muchas ocasiones porque no vivimos en obediencia? Yo creo que en estos momentos de la historia muchas reflexiones deben surgir en nuestras vidas. Y una de ellas es preguntarnos si estamos obedeciendo a la manera de Cristo. Si estamos obedeciendo de la misma forma en la que Cristo obedeció. Yo creo que ese es un llamado muy importante para nosotros. Porque así como Jesús fue hijo para la obediencia, fue hijo para obedecer, nosotros estamos llamados a ser hijos de Dios para la obediencia también. Quizá en muchas ocasiones hemos colocado por encima de la obediencia el privilegio, pero Jesús nos invita a pensar y a amar la obediencia por sobre todas las cosas. Amar obedecer al Padre, amar seguir los pasos de Jesús. Y creo que esa debe ser una pregunta para evaluarnos nosotros. ¿Qué tanto estamos obedeciendo a la manera de Cristo? Quiero orar en esta mañana de la siguiente manera. Padre amado, sabemos que tú, Señor, nos amas, pero muchas veces nosotros desconfiamos, sobre todo cuando el cielo parece cerrado a nuestras oraciones. Pero hoy, Señor, recordamos que no solo nos amas, sino que también nos oyes, Señor. Siempre nos oyes. A ti nos acercamos con confianza, a ti nos acercamos con esperanza. Ayúdanos a dejar la angustia, la zozobra, la ansiedad y a agarrar con nuestras manos la obediencia que produce plena seguridad en ti. Que los días que vienen, Señor, sean de profunda reflexión en nosotros. Que recordemos que cuando sufrimos nos parecemos a Jesús, tu Hijo. Danos, Señor, la gracia para obedecerte. En Jesús. Amén. Amén.
Hermanos queridos, el Señor les bendiga en esta mañana y que la palabra haya cabida en nuestros corazones y podamos obedecer a la manera de Cristo. Un abrazo para todos. El Señor les bendiga.